Nosotros somos César Pardo, Pablo Rincón, Juan Sarmiento y Santiago León y vamos a hablar de las antenas para redes más allá del 5G y 6G. En esta presentación verán algunas de las antenas que representan soluciones importantes para cumplir requisitos de estas nuevas tecnologías del 5G y 6G. Algunos organismos internacionales como el 3GPP, I2R, IEEE y ETSI han establecido bases normativas y técnicas que permiten la interoperabilidad mundial o global de estas tecnologías. La parte derecha quería adicionar este gráfico donde habla del número de publicaciones por décadas que se han venido haciendo y han tenido un crecimiento exponencial, relativamente exponencial hasta el 2024. La primera de ellas que vamos a hablar es la antena de matriz en fase. Básicamente son unas guías de onda alimentadas por una misma fuente, es decir, todas tienen una misma señal, pero cada una de estas está desfasada, dado que tienen un controlador de fase. Este controlador puede estar diseñado por circuitos integrados, por control digital, diodos, varactores y demás. Esto se conoce como el beamforming. Cada una de estas señales desfasadas se suman constructivamente en una dirección determinada y se obtiene un ángulo de inclinación, el cual se conoce como el beam tilt, como se ve en la parte derecha en la primera ecuación. Este ángulo que se genera depende de la longitud de onda, de la distancia que hay entre cada una de las guías de onda, una variable m conocida como el índice de lóbulo, y la diferencia de fase progresiva, que esto es el control electrónico de la dirección del haz, es decir, relacionado con el beam steering. Luego tenemos la directibilidad, que como acabo de decir, el beam steering es la dirección del haz, mientras que el beamforming es el control y la formación de esta dirección. Esta ecuación depende básicamente de la potencia radiada por unidad de ángulo, la potencia total radiada y la distancia R como la distancia entre la antena hasta el punto donde se mide el campo. Y por último y no menos importante, la ganancia, que depende de la eficiencia de la antena y de la directibilidad. Esta eficiencia depende de la potencia total radiada sobre la potencia total entregada por la antena. Estos son dos tipos de antenas de matriz de fase, conocidas como la Butler y la Nolen. Voy a hacer énfasis en el último detalle que tiene cada una, que es en cuanto al beamforming bidimensional, donde hablan de que la matriz Butler en cascada funciona mejor en este beamforming bidimensional en cuanto al control de haz, tanto en el movimiento de la antena como en la elevación de la misma, mientras que el Nolen, que es una evolución del Butler, tiene muchas más mejoras, principalmente en que opera en múltiples bandas de frecuencia y opera e implementa formación de haz bidimensional de manera compacta, precisa y más económica. En el camino hacia las redes Beyond 5G y 6G, las antenas deben ser capaces de dirigir el haz de manera rápida y precisa. En esta parte hablaré de una tecnología clave para lograrlo, los sistemas cuasi-ópticos. Estos sistemas aplican principios de la óptica para manipular las ondas electromagnéticas, enfocándolas y redirigiéndolas igual que lo haría un lente o un espejo. Gracias a esto logran una dirección de haz electrónica eficiente y de bajo costo. Entre los tipos más importantes encontramos las lentes de Rothman y las lentes de Lundberg. Las Rothman funcionan como una red pasiva de desfase, capaz de generar varios haces simultáneamente sin usar componentes activos. Por eso se emplean en antenas satelitales. Las Lundberg, en cambio, son esféricas y su permitividad varía desde el centro hacia la superficie, lo que permite enfocar el haz en distintas direcciones. Gracias a la impresión 3D y la óptica de transformación, hoy existen versiones planas y compactas ideales para 5G y 6G. A partir de estos principios surgen otros diseños, como las lentes dieléctricas, los prismas de Rissler y las antenas Pillbox o CTS. Las lentes dieléctricas convierten frentes de onda esféricos en planos, logrando una alta direccionabilidad. Los prismas de Rissler, en cambio, emplean la rotación mecánica de dos prismas idénticos para desviar el haz en diferentes direcciones, siendo útiles en redes terrestres, algo como el 5G. Finalmente, las antenas Pillbox redirigen el haz simplemente cambiando el punto de alimentación, ofreciendo una solución eficiente y compacta. Los sistemas cuasi-ópticos ofrecen gran ancho de banda, alta eficiencia, amplio rango angular y bajo costo de fabricación, especialmente con técnicas como la manufactura aditiva. Su principal desafío es el tamaño, ya que tienden a ser antenas bastante voluminosas y son estructuras tridimensionales que dificultan su integración en algunos entornos. Es un reto actual para la ingeniería y la ciencia de materiales.
Bueno, ahora hablaremos sobre otro tipo de antena muy interesante y cada vez más usado en las comunicaciones de alta frecuencia, las antenas de onda fugada, también conocidas como leaky wave antenas. Estas antenas se basan en una idea simple pero muy poderosa, y es que se guía una onda que va perdiendo o fugando parte de su energía en ranuras deseadas en el medio de propagación. Esta energía fugada no se pierde realmente, sino que se emite al espacio formando las de radiación de la antena deseada. Una característica muy importante de este tipo de antena es que el ángulo de las depende de la frecuencia, y esto significa que al cambiar la frecuencia de operación el haz se mueve. Este movimiento o barrido puede ser hacia adelante, hacia atrás o incluso cubrir un amplio rango dependiendo de la estructura. Ya hablando pues de esta estructura, existen tres tipos principalmente: las uniformes, donde la ranura es única y continua y el haz se mueve solo en un cuadrante hacia adelante; la segunda, que son las casi uniformes, que son muy parecidas a las uniformes debido a que tienen ranuras muy juntas; y las terceras, que son las periódicas, que tienen elementos repetidos cada cierta distancia fija. Estas últimas son las más interesantes porque permiten que el haz de luz pase del retroceso al avance, variando la frecuencia, debido a que ahora tienen un comportamiento de interferencia constructivas y destructivas con los armónicos de la antena. Para la implementación de la antena no es muy deseado el comportamiento que la dirección dependa de la frecuencia. Esto debido a que si yo quiero enviar una onda, la tipo de antena me dicta en qué dirección va a salir orientada, y esto se soluciona con versiones reconfigurables donde se incluyen microinterruptores de radiofrecuencia, diodos PIN o diodos baractores y cristales líquidos, ya que con ellos se puede cambiar la frecuencia de las sin variar la dirección, lo cual soluciona la principal limitación de esta antena de onda fugada tradicional. Hablando de las guías, también se tienen cuatro tipos de guías. La primera es la línea de microcinta, en donde son planas, fáciles de fabricar, aunque presentan muchas pérdidas dieléctricas. La segunda son las guías de onda metálicas, que ofrecen menores pérdidas y alta eficiencia, pero son muy voluminosas y pesadas, por lo cual se optó por una tercera opción: las guías de onda con sustrato integrado, que representan una solución intermedia entre las anteriores. Son planas, compactas, fáciles de integrar en circuitos impresos. Sin embargo, para la implementación de estos dispositivos mencionados para las versiones reconfigurables, se necesita un acople DC, que no es posible con este tipo de guía, por lo cual hoy en día se utiliza un cuarto tipo: las guías de onda con sustrato integrado y corrugaciones, las cuales sustituyen las vías metálicas por corrugaciones en el sustrato, mejorando el modo fundamental transversal eléctrico y facilitando el uso de componentes activos. Estas estructuras son las más usadas debido a que son usables en placas de circuito impreso, y las hacen muy atractivas para aplicaciones en frecuencias milimétricas como el 5G o el futuro 6G. Un metamaterial es una estructura artificial diseñada para tener propiedades electromagnéticas ajustables. Una metasuperficie es una superficie de metamaterial. Son celdas capaces de moldear el frente de onda. Con un patrón de estas celdas se puede programar hacia dónde, cómo y con qué polarización irradia una antena. El primer ejemplo de metasuperficies son las superficies selectivas en frecuencia. Estas pueden actuar como filtros espaciales, dejando pasar ciertas bandas y bloqueando otras, abriendo como una ventana por la que las puede salir en direcciones específicas. Si las hacemos sintonizables, por ejemplo, cambiando su capacitancia efectiva, podemos reconfigurar la dirección de las sin mover la antena. Combinadas con superficies parcialmente reflectantes, forman cavidades que incrementan la ganancia y permiten apuntamiento controlado. Otro tipo de superficies de metasuperficies son las superficies inteligentes reconfigurables. Aquí cada celda puede cambiar su fase, usando diodos PIN, baractores y otros elementos para imponer un perfil de fase sobre una onda incidente. El resultado es una matriz de reflexión o una matriz de transmisión que redirige el haz donde convenga, incluso generando varios haces con una sola alimentación. Esto es muy atractivo para 5G avanzado y 6G porque permite mejorar cobertura y eficiencia energética. El costo es más electrónica de control, consumo continuo y, al subir a bandas milimétricas, muchos más elementos y complejidad. Otro tipo de metasuperficies son las superficies holográficas. Acá la idea es grabar en la superficie un holograma electromagnético que toma una fuente casi omnidireccional y la convierte en una haz altamente direccional.
Con el diseño adecuado se puede barrer el haz o crear multihaz en un formato ultraplano. En términos generales, podemos concluir que para las 4 rutas para apuntar haces hay que negociar entre factores como el ancho de banda, complejidad, costo y potencia. Las antenas de matriz en fase dan control fino pero consumo alto. Los cuasi ópticos dan amplia banda con volumen. Las antenas de onda de fuga son simples de aplicar, pero el escaneo depende de la frecuencia. Y las metasuperficies son capas delgadas y multihaz, pero de banda angosta y complejas de llevar a cabo. Por lo que la tendencia y lo recomendable es combinar las diferentes tecnologías. Muchas gracias por su atención.